¿Deseas salir de la pobreza y mejorar tus finanzas personales? ¿Quieres conocer estrategias útiles para utilizar mejor tu salario mínimo? Hay quienes nacen con todo resuelto, y hay quienes, desde el primer día, tienen que pelear cada centavo. Si estás aquí, es probable que hayas trabajado más de lo que descansas, cobras lo justo para seguir sobreviviendo y cada mes parece una repetición del anterior. No por falta de esfuerzo, sino porque el sistema no está diseñado para que salgas adelante fácilmente. Pero aquí va una verdad incómoda. Aunque el salario mínimo sea una trampa para muchos, hay quienes lo han usado como trampolín. Y no porque les tocó suerte, sino porque cambiaron la manera de pensar, actuar y tomar decisiones. Esta es una guía cruda y real para quienes, sin privilegios, están dispuestos a construir su libertad financiera paso a paso, dólar por dólar. Si estás harto de la escasez, si sabes que tienes más potencial que tu salario, y si no quieres pasar los próximos 10 años solo sobreviviendo, entonces este mensaje es para ti. Aquí comienza una forma distinta de mirar tu realidad. No para que la niegues, sino para que la uses a tu favor. Porque aunque hoy tengas poco, lo que decidas hacer con eso puede cambiarlo todo. Entonces, empieza aquí, donde la queja no tiene espacio y el salario mínimo deja de ser una condena para convertirse en una herramienta de liberación. Porque sí, aunque te hayan hecho creer lo contrario, la libertad financiera no empieza con una herencia, sino con una mentalidad dispuesta a convertir lo poco en una plataforma. Lección número 1. Deja de decir que no alcanza. Empieza a preguntarte cómo hacerlo rendir. La mayoría de personas atrapadas en la escasez tienen un patrón mental que repiten sin notar. Con este sueldo no se puede hacer nada. Esa frase bloquea toda creatividad financiera y deja al cerebro en modo víctima. Cuando en lugar de repetir lo que no se puede, te preguntas, ¿cómo podría lograrlo con lo que tengo? Activas un nivel diferente de pensamiento. Nadie dijo que con el salario mínimo se logra de forma rápida, pero muchos lo han hecho sin un solo centavo extra al comienzo. El punto de partida no es la cantidad de dinero que ganas, sino lo que haces con cada dólar que pasa por tus manos. Y no se trata de optimismo sin fundamento. Es una manera concreta de reactivar la creatividad. Por ejemplo, en lugar de lamentarse porque el dinero solo alcanza para una comida sencilla, uno puede pensar, ¿cómo hago de esta comida una oportunidad de venta? ¿Puedo aprender a cocinar algo que luego venda? ¿Puedo usar los ingredientes que tengo para intercambiar por algo que me falta? Este cambio de enfoque no es automático. Hay que entrenarlo. En vez de pensar, no me alcanza para ahorrar, plantéate, ¿qué gasto puedo recortar esta semana para guardar aunque sea $2? En lugar de decir, no tengo dinero para emprender, piensa, ¿qué sé hacer que podría generar ingresos sin gastar nada? Esa es la diferencia entre sobrevivir y construir. No es magia, es mentalidad aplicada. Quien se entrena en encontrar oportunidades dentro de lo limitado se vuelve imparable cuando las condiciones mejoran. Lo que cambia no es la cantidad de dinero, sino el tipo de preguntas que uno se hace ante él. Lección número 2. Haz del salario mínimo tu entrenamiento financiero, no tu zona de resignación. Hay dos tipos de personas que ganan lo mismo, quienes se resignan a sobrevivir mes a mes y quienes usan ese salario como gimnasio financiero. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de rendirse por lo limitado del ingreso, se lo toma como un desafío personal. Voy a demostrarme a mí mismo que puedo manejar esto como si fuera una empresa. Si alguien puede vivir bien con poco, no solo está resistiendo la escasez, está fortaleciendo su capacidad de tomar decisiones inteligentes. Está aprendiendo a priorizar, a controlar impulsos, a hacer más con menos.
Está adquiriendo habilidades que incluso personas con altos ingresos no dominan. ¿Sabes cuántas personas ganan 3 o 4 veces más y aún así viven endeudadas? Muchísimas, porque no es cuestión de cuánto se gana, sino de cómo se gestiona. Si logras ordenar y planificar tu vida con un ingreso mínimo, estás creando una base mental y emocional para cuando ganes más. Esa base te permitirá no perder el control, no desperdiciar, no repetir errores. Y lo más importante, te dará la certeza interna de que tú no dependes del ingreso para ser libre, sino de tu capacidad de dominarlo. Muchos lo usan solo para sobrevivir. Tú vas a usarlo para aprender a dominar el dinero en condiciones difíciles. Esto es entrenamiento puro. Cada mes es una prueba de resistencia, estrategia y toma de decisiones. Si logras manejar bien $1,000 al mes, estás desarrollando la musculatura para manejar 10,000 sin que se te escapen entre los dedos. La mayoría cree que ganará más y ahí sí aprenderá a ahorrar, a invertir o a organizarse. Pero quien no lo hace con poco, tampoco lo hará con mucho. Domínalo poco y estarás preparado para lo que viene. Lección número 3. Tu salario no es tu única fuente de ingresos, es tu primera inversión. El error más común es pensar que el trabajo es solo para sobrevivir el mes, pero si cada salario lo usas con la mente de un inversionista, incluso si no inviertes aún, estás sembrando mentalidad. Divide tu ingreso entre lo necesario, lo útil y lo que puede multiplicarse. Crea una cuenta diferente, aunque sea con $10 al mes, para ese dinero que no volverás a tocar, salvo que sea para multiplicarlo. Esa simple acción crea una disciplina invisible que transforma la relación con el dinero. Lo importante no es cuánto se guarda, sino con qué intención se guarda. Aunque ganes $1,000 al mes, puedes apartar 10, 15 o 20 para invertir en tu aprendizaje, en una pequeña herramienta de trabajo, en un producto para revender o en la creación de un servicio. Y si no puedes hacerlo todos los meses, hazlo cada 2, cada 3. Pero que haya un sistema. Una parte del dinero no es para sobrevivir, sino para crecer. Una inversión no siempre es una acción o una propiedad. Es pagar un curso, comprar materiales, pagar internet para capacitarte, imprimir volantes, adquirir algo que mañana te dé retorno. Y si hoy no puedes invertir aún, entonces ese salario es tu inversión mental, el laboratorio donde aprendes a pensar financieramente. Lo importante no es cuánto inviertes, sino que lo hagas con la mentalidad correcta, no para gastar, sino para multiplicar. Lección número 4. No gastes para parecer rico. Actúa como si ya fueras libre. El salario mínimo es una tentación para demostrar estatus que no se tiene, ropa que imita riqueza, celulares que sobrepasan ingresos, salidas que superan lo presupuestado. No se trata de vivir como pobre, sino de no caer en la trampa de querer aparentar para ser aceptado. Las generaciones actuales viven presionadas por la estética de redes sociales. Si no se ve, parece que no existe. Pero la verdadera libertad financiera no se ve al principio. Se construye en silencio, en decisiones incómodas y en elecciones que nadie celebra, pero que mañana permiten decidir sobre tu tiempo, tu vida y tu paz. Hoy, más que nunca, el deseo de aparentar está destruyendo oportunidades. Redes sociales, presión social, comparaciones constantes. La trampa es clara. Aunque uno no tenga mucho, busca parecer que tiene más. ¿Para qué? Para encajar, para evitar el juicio, para no sentirse menos. Pero el que aparenta riqueza sin tener libertad, solo está cavando su propia trampa. Compra ropa cara que no necesita, paga un celular en cuotas que no puede costear, sale todos los fines de semana porque toca, no porque tenga sentido. Y mientras tanto, la cuenta bancaria se vacía, las deudas crecen y la frustración se acumula.
Actuar como libre no es aparentar riqueza, es tomar decisiones con criterio, es decir, no ahora a ciertas cosas para poder decir sí más adelante cuando haya abundancia real. La libertad financiera no se ve en una selfie. Se siente cuando decides qué hacer con tu tiempo, con tu energía, con tu futuro. Y eso comienza cuando dejas de gastar por presión externa y empiezas a moverte por visión interna. Lección número 5. Cada gasto tiene una historia. Empieza a escribir la tuya con intención. Mucha gente gasta sin saber por qué. Un café aquí, una comida allá, una suscripción que ni se usa. Pero si cada gasto tuviera que ser justificado frente a tu yo del futuro, ¿lo harías igual? Cada dólar tiene dos caminos: desaparecer sin dejar huella o convertirse en parte de tu estrategia. No se trata de vivir tacañamente, sino de entender que un gasto sin propósito es una renuncia silenciosa a un sueño. El salario mínimo no se desperdicia porque sea poco, sino porque se vive como si no contara. Todo gasto cuenta algo. Cada dólar que sale de tu bolsillo revela una elección. ¿Estás comprando por ansiedad, por presión, por hábito, por culpa, por impulso, o porque eso te acerca, aunque sea un poco, a tu objetivo? Cuando gastas sin conciencia, estás cediendo el timón de tu vida. La diferencia entre quien avanza y quien se estanca no está en si gasta o no, sino en cómo gasta. El que gasta con intención convierte cada decisión financiera en una parte de su plan. El que gasta sin pensar simplemente sobrevive. Empieza hoy. Registra tus gastos, todos, no para castigarte, sino para descubrir quién estás siendo con tu dinero. Y después de observar por 1 o 2 semanas, pregúntate: ¿esto que compré realmente lo necesitaba? ¿Me acercó a mi objetivo o solo calmó una emoción pasajera? Quien escribe su historia con cada dólar, un día se encuentra con un libro que vale mucho más que un saldo bancario: su propia evolución. Lección número 6. Vive por debajo de tus posibilidades, aunque ya estés en el mínimo. Aquí está el reto más duro. La mayoría cree que no se puede vivir por debajo si ya se está justo. Pero siempre hay una forma: alquilar una habitación en vez de un apartamento completo, cocinar en casa, vender cosas innecesarias, aprender habilidades gratuitas antes que pagar por todo. No es cómodo, pero es temporal. Cada sacrificio bien elegido te acerca a la independencia. No se trata de limitar la vida, sino de postergar gratificaciones que te encadenan para acceder a decisiones que te liberan. Muchos piensan que esta frase es absurda. ¿Cómo voy a vivir por debajo si ya no me alcanza? Pero siempre hay un ajuste posible. Y no se trata de reducir hasta la miseria, sino de decidir con firmeza que habrá un margen, por pequeño que sea, para salir del ciclo. Vivir por debajo no significa sufrir más, sino aprender a optimizar. Tal vez no puedas mudarte aún, pero sí compartir gastos. Tal vez no puedas dejar de comer fuera del todo, pero sí reducirlo a 1 vez al mes. Tal vez no puedas renunciar al transporte, pero sí buscar rutas más económicas. Este principio es el más difícil, pero también el más poderoso, porque te entrena a no vivir al límite, a tener un pequeño colchón, una mínima reserva, una base para construir. Quien siempre vive justo, siempre está al borde del colapso. Pero quien genera, aunque sea una pequeña brecha entre lo que gana y lo que gasta, ya está empezando a cambiar el rumbo. Lección número 7. Aprende a ganar mientras otros descansan. En un mundo saturado de distracción, quien usa sus horas libres con propósito tiene ventaja. No se trata de sacrificar el descanso, sino de dejar de usar todo el tiempo libre en entretenimiento vacío. Si trabajas de 8 a 6, ¿qué haces de 6 a 10? Y los fines de semana, ese tiempo es oro si lo enfocas bien. Puedes capacitarte, montar un microemprendimiento, ofrecer servicios, investigar, practicar una habilidad, vender algo, producir contenido útil.
No necesitas hacerlo todo al tiempo, pero sí comprometerte a usar al menos una parte de ese tiempo para construir algo que trabaje para ti mañana. Las personas exitosas no tenían más tiempo que tú, lo usaron mejor. Mientras otros veían series, ellos diseñaban. Mientras otros dormían hasta tarde el domingo, ellos grababan, escribían, planeaban. No es una carrera contra nadie, es una carrera por tu propia vida. No significa que no debes descansar, sino que el tiempo libre debe dejar de ser solo ocio improductivo. Las noches, los fines de semana y los momentos muertos no son enemigos, son capital de tiempo. Ahí es donde se construyen los proyectos paralelos, se aprende a vender algo, se desarrollan ideas, se capacita uno gratis por internet o se planifica lo que viene. Muchos con salario mínimo lo usan solo para sobrevivir, pero tú lo usarás como base mientras construyes un sistema que trabaje incluso cuando estés durmiendo. Lección número 8. No busques motivación diaria. Crea un sistema que funcione incluso sin ella. Los que dependen de la emoción del lunes o de un video inspirador no logran avanzar mucho. El salario mínimo no da espacio para motivaciones pasajeras. Se requiere estructura. ¿Cuál es tu rutina financiera? ¿Qué día revisas tus cuentas? ¿Tienes un archivo, una hoja, una libreta donde haces seguimiento? Las metas no se alcanzan solo con fuerza de voluntad. Se alcanzan con automatismos, pequeñas acciones repetidas que no necesitan ánimo para ejecutarse. Cuando no haya ganas, que haya sistema. Cuando no haya energía, que haya claridad. Así se gana esta batalla. La motivación viene y va. Un video puede inspirarte, pero no te sostiene. Un libro te da ideas, pero no ejecuta por ti. Por eso, si realmente quieres usar el salario mínimo como base para una nueva vida, necesitas un sistema. Es decir, una serie de hábitos simples que no dependan de tus emociones. Puede ser algo tan sencillo como esto. Cada viernes, revisar tus gastos. Cada primer día del mes, guardar el primer 10%. Cada domingo, dedicar 30 minutos a planear la semana financiera. Cada noche leer 10 páginas sobre dinero o desarrollo personal. El sistema te guía cuando el cansancio te gana. El sistema actúa cuando la emoción desaparece. Quien crea estructura, construye estabilidad. Y la estabilidad es el terreno donde nace la libertad. Lección número 9. Tu presupuesto no es una cárcel, es tu mapa de libertad. A muchas personas, la palabra presupuesto les suena a castigo, como si fuera una lista de lo que no se puede hacer. Lo evitan porque sienten que limita su vida. Pero eso es un error que cuesta caro. Un presupuesto no es un castigo, es una brújula. No está hecho para reprimirte, sino para protegerte. Cuando no sabes cuánto gastas, cada mes es una ruleta rusa. Aparecen gastos que no esperabas y desaparece el dinero sin que te des cuenta. Pero cuando controlas tus números, tomas decisiones con base en datos, no en impulsos. Es como manejar un auto con luces, en vez de ir a oscuras esperando no chocar. Y no se necesita una hoja de cálculo compleja. Puedes empezar con papel y lápiz. Haz 3 columnas, ingresos, gastos fijos y gastos variables, y anota todo. Aunque creas que no sirve, aunque te parezca lento, hazlo por 30 días y verás cómo tu conciencia cambia. No hay libertad sin orden, y el presupuesto es ese orden que, lejos de encadenarte, te libera. Muchos rehúyen hacer presupuestos porque lo ven como una lista de prohibiciones, pero esa percepción es infantil. Quien no sabe a dónde se le va el dinero está perdiendo pequeñas fortunas sin notarlo. Incluso si ganas el salario mínimo, necesitas saber en qué se va cada dólar. Hazlo simple. Escribe en papel o en tu celular cuánto gastas a la semana. No para castigarte, sino para tomar el control. Las personas que manejan millones empezaron controlando cientos. No hay libertad sin organización.
Lección número 10. Deja de pensar que ahorrar es imposible. Empieza a construir un fondo antiestrés. El ahorro no es solo para emergencias, es una forma de reducir la ansiedad. Quienes viven con el salario mínimo suelen estar en un estado constante de alerta financiera. Cualquier imprevisto puede desestabilizar todo. Por eso, no se trata de ahorrar por ahorrar, sino de construir un fondo que te dé paz mental. Aunque solo puedas guardar $1 al día, al final de un mes, tienes 30. Puede parecer poco, pero el hábito vale más que la cantidad. La tranquilidad de saber que no estás totalmente desprotegido es una victoria en sí misma. El ahorro no es un lujo, es una necesidad. Pero no hablo de un ahorro grande para el retiro. Hablo de un pequeño fondo que te dé algo de respiro mental. Porque vivir con el salario mínimo ya es bastante desafiante como para encima no tener respaldo cuando algo se rompe, se retrasa o se complica. El fondo antiestrés es eso que te evita pedir prestado para un imprevisto. Es el billete que no se toca salvo que sea realmente necesario. No necesitas comenzar con $100, puedes empezar con 5 a la semana o con las monedas que te sobran al final del día. Lo importante no es el monto, sino el hábito. ¿Y sabes qué más cambia cuando tienes ese pequeño fondo? Tu manera de pensar. Te vuelves más prevenido, más cuidadoso, menos impulsivo. Sientes que tienes una red de protección, aunque sea modesta. Y esa sensación de control vale más que el dinero en sí. Es paz, es autoestima financiera, es empezar a salir del modo sobrevivir para entrar en el modo proteger y avanzar. Lección número 11. Evita las deudas que nacen del cansancio emocional. Cuando se está agotado, frustrado o deprimido, es más fácil caer en compras impulsivas, préstamos innecesarios o créditos que solo alimentan un ciclo de estrés. Muchas personas con ingresos bajos terminan endeudadas por razones emocionales más que financieras. Aprender a detenerse, respirar y no reaccionar económicamente al malestar es un acto de madurez financiera. No se trata solo de números, se trata de no hipotecar tu futuro solo porque hoy estás agotado. Aprender a esperar antes de gastar es una herramienta poderosa que te aleja del caos. Muchos de los gastos innecesarios no vienen del deseo, sino del agotamiento. Compras ese delivery porque estás muy cansado para cocinar. Te premias con algo caro porque tu semana fue una pesadilla. Sacas un préstamo porque ya no quieres pensar más. Pero esas decisiones son emocionales, no financieras. Y por eso suelen salir mal. El cansancio es enemigo de la inteligencia financiera. Cuando estás agotado, tu cerebro busca alivio, no soluciones. Ahí es cuando compras lo que no necesitas, pides prestado para lo que no es urgente, entras en pagos a cuotas sin pensar en los intereses. El primer paso para evitar esto es reconocer el patrón. Si estás cansado, no tomes decisiones financieras. Espera, respira, duerme. Si puedes, planifica tus gastos importantes en días donde estés más centrado y empieza a crear entornos que te protejan de ti mismo. Apps que bloqueen compras impulsivas, listas de espera para gastos grandes, amigos con los que consultes antes de endeudarte. Controlar tus emociones no es frialdad, es madurez. Y evitar una deuda mal tomada es muchas veces más importante que hacer una buena inversión. Lección número 12. Hazte indispensable, aunque te paguen lo mínimo. Quizá hoy trabajas en un lugar donde no te valoran. Te pagan lo mínimo y parece que no importa cuánto hagas, todo sigue igual. Pero aquí viene una verdad incómoda. Si esperas que te valoren para dar lo mejor de ti, te estás saboteando. Hazte indispensable, aprende más que los demás. Sé el que resuelve, no el que se queja. Llega a tiempo, mejora cada detalle. ¿Por qué? Porque eso te vuelve valioso. Aunque no lo veas de inmediato,
Esa actitud crea reputación, te transforma en alguien confiable, en alguien que aprende, en alguien que lidera desde abajo. Y esa actitud no solo te beneficia en ese trabajo, te entrena, te prepara para liderar tu propio proyecto, te da habilidades que no se aprenden en ningún curso. Quien es excelente con poco, lo será con mucho. Quien espera que le suban el sueldo para mejorar, está perdido. Porque lo que te eleva no es lo que ganas, es lo que haces con lo que tienes. Una trampa común del salario mínimo es creer que por lo que te pagan no vale la pena esforzarse. Grave error. Cada tarea que haces es una oportunidad para entrenarte, mejorar tus habilidades y construir reputación. Incluso si no te lo reconocen de inmediato, tú sí sabes lo que estás construyendo. Quien hace el mínimo siempre dependerá de que le den más. Quien se vuelve valioso empieza a recibir oportunidades sin pedirlas. Sé tan bueno en lo que haces que no puedan ignorarte. No trabajas solo por dinero, trabajas para dejar de depender de él. Lección número 13. Invierte antes de entenderlo todo, pero nunca sin saber lo básico. Muchas personas esperan saberlo todo antes de invertir, pero la verdad es que el conocimiento total no llega nunca. Y mientras tanto, la vida pasa. Por otro lado, están los que invierten sin saber nada, guiados por promesas de dinero fácil. Ambos extremos son peligrosos. La estrategia es esta. Empieza pequeño, pero empieza informado. Aprende lo básico sobre riesgo, retorno, plazos y liquidez. No tienes que hacer un máster, solo entender si esa inversión genera flujo o solo promesas. Si puedes perder lo invertido, si conoces a quién está detrás, si entiendes el modelo. Invertir no siempre es poner dinero en la bolsa. A veces es comprar una herramienta, inscribirte a un curso, abrir una tienda virtual, pagar publicidad para un servicio que ofreces. El punto es que tu dinero deje de dormir, que empiece a producir, aunque sea poco, aunque sea lento, pero que ya no sea pasivo. Invertir con inteligencia te convierte en creador de ingresos, no solo en consumidor. Y eso cambia tu identidad financiera para siempre. Esperar a ser un experto para invertir es como esperar a tener condición física para empezar a entrenar. Nunca pasa. Pero invertir a ciegas también es peligroso. Lo ideal es comenzar pequeño, pero con criterio. Aprende lo mínimo, qué es riesgo, cómo funciona una inversión básica, cuál es la diferencia entre algo productivo y una estafa disfrazada. A veces, invertir es comprar una herramienta, crear un servicio o vender algo que sabes hacer. No necesitas grandes cantidades, necesitas curiosidad, prudencia y la voluntad de poner a prueba tus ideas con inteligencia. Lección número 14. No es necesario emprender a lo grande, lo urgente es empezar. Hay un mito que frena a muchos. Para emprender, necesito miles de dólares, y aunque tener capital ayuda, no es lo esencial. Lo que se necesita es visión práctica y deseo real de resolver algo. El emprendimiento no es montar una empresa de inmediato. Es empezar a ofrecer una solución por la que alguien esté dispuesto a pagar. Puedes empezar desde casa, con tu celular, con lo que sabes hacer. Reparaciones, clases virtuales, comida casera, asesorías, diseño, traducciones, edición de video, organización de espacios, redacción, redes sociales. Lo que importa es arrancar, testear, mejorar y adaptarte. Emprender pequeño tiene ventajas. Aprendes sin arriesgarlo todo. Entiendes el mercado desde adentro. Validas tus ideas con bajo costo. No necesitas ser el mejor, ni tener todo listo. Solo necesitas dar el primer paso. El perfeccionismo mata más sueños que el fracaso. El mito de que todo emprendimiento necesita miles de dólares ha frenado más sueños que la pobreza misma. Algunos de los negocios más rentables comenzaron con menos de $50 y una buena idea. Lo que necesitas no es capital,
sino resolver un problema. Observa tu entorno. ¿Qué necesita la gente? ¿Qué puedes hacer tú que no están haciendo otros? Puedes vender comida, crear contenido útil, prestar servicios digitales o físicos, reciclar, revender, reparar, enseñar. El emprendimiento no comienza con grandes planes, comienza con pequeñas acciones que prueban que eres capaz de generar valor. Lección número 15. Rodéate de quienes también están construyendo, no de quienes solo se quejan. Las generaciones actuales están rodeadas de ruido, quejas, memes de resignación financiera, discursos derrotistas disfrazados de humor. Y todo eso, aunque parezca inofensivo, condiciona. Las ideas que escuchas todos los días terminan formando parte de tu realidad. Si todos tus amigos creen que es imposible salir adelante con un salario bajo, terminarás creyéndolo tú también. Busca a los que construyen, a los que experimentan, a los que se esfuerzan en silencio. Aunque no los conozcas en persona, puedes encontrarlos en libros, videos, podcasts, foros. La información que consumes define en qué crees, y lo que crees define lo que haces. El entorno moldea tu mente. Si todo lo que escuchas a diario es que la vida está dura, que a los pobres no nos toca, que el dinero corrompe, que el sistema está diseñado para hundirnos, entonces eso es lo que terminas creyendo. No se trata de negar la realidad. Se trata de no dejar que esa realidad sea la única voz en tu cabeza. Si no tienes cerca a personas que te inspiren, búscalas en libros, en canales confiables, en grupos de estudio, en comunidades digitales donde haya mentalidad de crecimiento. Busca conversaciones que te reten, contenidos que te despierten, modelos que te recuerden que hay otra forma de vivir. Incluso si no puedes cambiar tu entorno físico, puedes cambiar tu entorno mental, y eso hace toda la diferencia. Lección número 16. Aprovecha el caos para aprender lo que nadie enseña. Cuando se tiene poco dinero, se aprende lo que los libros no explican. Negociar, adaptarse, improvisar, resolver rápido, ver oportunidades donde otros solo ven crisis. Esa experiencia vale oro. Mucha gente que hoy es financieramente libre fue entrenada en contextos duros, y en lugar de lamentarse por no haber tenido más, usaron el caos como maestría. Tú estás desarrollando habilidades que no parecen valiosas hoy, pero que te preparan para un tipo de riqueza que no depende solo del dinero. Mientras otros estudian teorías, tú estás sobreviviendo en la práctica. Y eso, si lo haces con intención, se convierte en ventaja. Cuando tienes poco dinero, vives en una especie de campo de entrenamiento financiero. Cada decisión importa, cada error duele, cada acierto se celebra. Y aunque suene duro, ese entorno es fértil para desarrollar habilidades que no se enseñan en ningún curso. Aprendes a negociar, a priorizar, a adaptarte, a resolver rápido, a improvisar, a detectar oportunidades, a resistir el rechazo, a seguir aunque no haya certeza. Todo eso forma parte de la inteligencia financiera real, no de la que se enseña en las universidades, sino de la que se cultiva en el barro. El caos es incómodo, sí, pero también es formativo. Y si aprendes a moverte dentro de él con estrategia y visión, cuando lleguen tiempos más estables, serás imparable, porque ya fuiste forjado donde otros solo aprendieron teoría. Lección número 17. Transforma el cansancio en motivación estratégica. Que tu cansancio no sea solo un peso, sino una señal clara de que necesitas moverte, buscar una solución, actuar. Mientras algunos usan el agotamiento para rendirse, tú puedes usarlo para tomar decisiones más profundas, no porque sea fácil, sino porque ya no hay opción de seguir igual. Quienes viven con el salario mínimo no solo enfrentan desafíos económicos, también lidian con un cansancio acumulado que se vuelve parte de su identidad.
están agotados física y mentalmente, por el trabajo, por el transporte, por los horarios, por la incertidumbre, por tener que hacer malabares todos los meses para cubrir lo básico. Y ese cansancio no solo drena energía, también mina la voluntad. Sin embargo, ese cansancio puede ser una señal, una alerta poderosa que dice, esto no es sostenible. En lugar de resignarse, es posible convertir ese desgaste en combustible. ¿Cómo? Observándolo con honestidad. Si al final de cada jornada te sientes derrotado, no lo aceptes como normal. Pregúntate, ¿cuántos años más puedo vivir así? Y luego, ¿qué puedo hacer hoy, pequeño, pero real, que me saque poco a poco de este ciclo? Ese dolor tiene poder si lo canalizas bien. No te empujes a hacer todo ahora, pero sí comprométete con una acción diaria, por mínima que sea. No necesitas energía para transformar tu vida de un solo golpe. Solo necesitas usar tu incomodidad como brújula para dejar de postergar lo que sabes que debes construir. Lección número 18. La educación financiera no está en la escuela, está en tu voluntad diaria. La mayoría de personas nunca recibió educación financiera real. Nadie les enseñó a administrar el dinero, a evitar deudas tóxicas, a invertir, a construir patrimonio, a protegerse. Pero seguir culpando al sistema, por eso, solo refuerza la pasividad. Hoy, con acceso gratuito a casi toda la información del mundo, la ignorancia ya no es excusa, es elección. No hace falta ser experto, hace falta tener hambre de aprender, leer 10 páginas al día, escuchar un buen podcast mientras vas al trabajo, ver videos confiables en lugar de perder horas en contenido vacío, anotar dudas, buscar respuestas, aplicar lo que aprendes, aunque sea en pequeñas dosis. La educación financiera no se trata solo de conceptos, se trata de transformar hábitos, de entender que tu presente económico refleja, en gran parte, lo que sabes o no sabes, y que nadie va a llegar a enseñarte por obligación. Tendrás que buscar el conocimiento y hacer que tu mente trabaje para ti, no contra ti. Si algo caracteriza a esta generación, es el acceso ilimitado al conocimiento, pero la mayoría sigue esperando que alguien más le enseñe. Nadie va a tocar tu puerta para explicarte cómo organizar tu dinero, cómo salir de deudas o cómo invertir. Lo que no se enseña en la escuela se busca. Hay contenido gratuito de calidad, libros económicos, canales confiables, experiencias reales que otros comparten. No se trata de volverse experto en todo, sino de entender lo suficiente para no ser manipulado por el sistema. El que no se educa paga más caro la ignorancia. Y hoy, quedarse sin aprender ya no es por falta de recursos, sino por falta de decisión. Lección número 19. El futuro no se espera, se diseña desde hoy, dólar por dólar. Esperar a que algo pase, que alguien me ayude, que me aumenten el sueldo, es una forma silenciosa de rendición. Pero quien diseña su futuro lo hace incluso desde la restricción. Con lápiz, papel o en una hoja digital se planifica. ¿Qué quieres tener dentro de 3 años? ¿Cuánto necesitas para lograrlo? ¿Qué podrías hacer ahora para acercarte, aunque sea 1 milímetro? Este tipo de pensamiento no es optimismo tóxico, es planificación consciente. Cuando defines un destino financiero, tus pasos se ordenan, y cuando cada dólar tiene una misión, empieza a trabajar a tu favor. Hay una falsa esperanza que está matando miles de oportunidades cada día. La idea de que, en algún momento, todo mejorará. Como si fuera a llegar un golpe de suerte, una ayuda externa, una promoción mágica o una etapa de la vida donde las cosas simplemente se ordenan solas. La verdad es otra. El futuro no llega, se construye, con intención, con números, con visión. Diseñar tu futuro financiero es sentarte y proyectar. ¿Cuánto necesito ahorrar al mes para lograr mi objetivo en 2 años?
¿Qué gastos me sobran? ¿Qué ingreso extra puedo generar desde ya? ¿Qué conocimientos necesito adquirir para subir mi valor en el mercado? Aunque solo ganes $900, aunque solo puedas ahorrar 10, aunque solo tengas 30 minutos libres al día, diseñar es el acto de decirle a la vida, yo no vine a sobrevivir, vine a avanzar. Porque lo que no se planifica, se improvisa. Y quien improvisa con su dinero, normalmente lo pierde. Lección número 20. Aprende a vender, incluso si no tienes producto. En esta época, saber vender es más valioso que tener un título universitario. Vender no significa ser insistente o molesto. Vender significa comunicar valor, conectar soluciones con necesidades. Y eso aplica para cualquier persona, en cualquier nivel. Incluso si hoy no tienes nada que vender, puedes empezar a desarrollar la habilidad. Aprende a hablar mejor, a presentar ideas con claridad, a escuchar lo que otros necesitan, a identificar oportunidades. Puedes ofrecer algo que ya sabes hacer: cortar cabello, cocinar, redactar, arreglar, diseñar, cuidar, o incluso puedes ser intermediario entre quien tiene un producto y quien lo necesita. Las ventas no tienen techo. Lo que sí tiene techo es esperar toda la vida por un sueldo fijo. Aprender a vender, aunque sea algo pequeño, es construir independencia, porque quien sabe vender, sabe generar. Y quien genera deja de depender solo de lo que le pagan. El arte de vender no se limita a tener algo en las manos. A veces vendes tu tiempo, tu conocimiento, tu habilidad para resolver problemas. En este siglo, saber vender es más importante que tener un título. Si aprendes a comunicar valor, puedes monetizar lo que sabes, incluso sin una gran inversión. Muchos creen que vender es gritar o insistir. No. Vender es entender lo que el otro necesita y presentarle una solución. Puedes empezar vendiendo servicios simples, traducciones, diseño, clases, limpieza, reparaciones. Si sabes resolver algo, ya tienes un negocio en potencia. Lo que falta es comunicarlo. Lección número 21. No todo gasto es malo. Algunos son semillas que multiplican. Muchos creen que para salir adelante hay que dejar de gastar completamente, pero esa es una trampa peligrosa, porque no todo gasto es pérdida. Hay gastos que, si se hacen con intención y estrategia, generan retorno. Se convierten en herramientas, en caminos, en multiplicadores. Por ejemplo, gastar en un libro puede parecer innecesario si estás justo de dinero. Pero si ese libro cambia tu mentalidad o te da una idea para emprender, su valor fue infinito. Lo mismo pasa con una herramienta de trabajo, con una capacitación corta, con un celular que te permite producir contenido o atender clientes. La diferencia entre el gasto que empobrece y el gasto que enriquece está en una pregunta: ¿esto me acerca o me aleja de mi objetivo financiero? Si te acerca, es inversión. Si solo te distrae o te alivia momentáneamente, es gasto inútil. No es cuestión de gastar menos, sino de gastar mejor. Una gran confusión en quienes ganan el mínimo es pensar que todo gasto es pérdida. Pero hay gastos que, bien elegidos, son inversiones disfrazadas. Comprar un libro puede darte una idea que te cambia la vida. Pagar un curso barato puede abrirte una puerta laboral. Adquirir una herramienta sencilla puede permitirte ofrecer un servicio. El problema no es gastar sin retorno. Aprende a diferenciar entre lo que se va para siempre y lo que vuelve en forma de oportunidad. El dinero se gasta igual. La diferencia está en lo que provoca después de salir de tu bolsillo. Lección número 22. Haz del tiempo tu socio, no tu enemigo. Las personas con salario mínimo suelen vivir corriendo, no por placer, sino por obligación. Todo se hace con el tiempo justo: llegar al trabajo, regresar, cumplir con las tareas básicas. Y luego, cuando hay tiempo libre, suele usarse para escapar.
redes sociales, televisión, distracciones, pero ese tiempo libre, aunque sea escaso, puede transformarse en el activo más valioso de tu vida. Si cada semana usas 2 o 3 horas para aprender algo nuevo, generar una venta, planear un emprendimiento o fortalecer tu disciplina financiera, estás creando una máquina de progreso silenciosa. El tiempo no se recupera, pero sí se puede convertir en riqueza si se usa con intención. Mientras otros lo desperdician, tú puedes construir, aunque solo tengas 1 hora al día, aunque solo puedas avanzar un poco. La constancia convierte segundos sueltos en resultados extraordinarios. El tiempo bien gestionado, incluso sin dinero, produce más que el dinero sin tiempo. El salario mínimo no te da espacio para desperdiciar años, pero tampoco te obliga a correr sin sentido. Muchos se sienten atrapados por la urgencia de salir de la pobreza ya, y en esa ansiedad cometen errores. Entran en estafas, compran promesas falsas, invierten sin criterio. La impaciencia es enemiga de la libertad financiera. Pero si entiendes que estás construyendo algo real, cada día suma. Si hoy usas tu tiempo libre para aprender, ahorrar, crear, planear, en 1 o 2 años verás una diferencia radical. No hay fórmulas mágicas, pero sí resultados acumulados. El tiempo bien usado es capital invisible. Lección número 23. Acepta que todo crecimiento incomoda. Salir del estado en que estás hoy no va a sentirse cómodo. Dejar ciertos gastos, cambiar hábitos, decir no a ciertos planes, despertarte más temprano, enfrentar tus números, nada de eso es placentero. Pero es exactamente esa incomodidad la que marca la diferencia entre quienes avanzan y quienes repiten su historia una y otra vez. No se puede construir algo nuevo sin desmontar lo viejo. No puedes esperar cambiar tu realidad sin hacer cosas que antes evitabas. La incomodidad es señal de que estás saliendo de tu zona de confort, y nadie logra libertad financiera sin pasar por ese túnel. Crecer no es glamoroso, es incómodo, implica decir no a cosas que antes decías que sí, implica ir contra la corriente, dejar ciertos hábitos, cambiar círculos sociales y soportar críticas o burlas. Implica enfrentarte a ti mismo, a tus excusas, a tus rutinas. ¿Quieres dejar de vivir al día? Tendrás que cambiar tu relación con el placer inmediato. ¿Quieres construir un proyecto propio? Tendrás que levantarte más temprano o acostarte más tarde. ¿Quieres dejar de depender del salario mínimo? Tendrás que aprender cosas que hoy te intimidan. La incomodidad no es un problema. Es una señal de que estás rompiendo patrones. La gente que logró algo distinto no fue porque tuvo una vida fácil, sino porque soportó la incomodidad del cambio sin rendirse. El confort es el enemigo silencioso del avance. Si estás incómodo, vas bien. Si estás igual que hace 6 meses, preocúpate. Lección número 24. Si no tienes dinero, conviértete en alguien que vale más que dinero. Muchos creen que la riqueza está en el banco, pero la verdadera riqueza está en la capacidad de generar. Hoy puedes estar sin dinero, pero si tienes habilidades, visión, contactos, carácter, curiosidad y disciplina, ya tienes lo más importante. Hay personas que pierden todo y vuelven a construir, porque lo que tenían no era solo dinero, era una mentalidad fuerte, una habilidad valiosa, una red de oportunidades, una reputación sólida. Eso no se compra, se construye. Si hoy estás en cero, invierte en ti. Aprende algo útil, sé excelente en tu trabajo. Haz las cosas con amor, aunque nadie lo note. Conviértete en alguien que resuelve, que lidera, que inspira, porque el mercado siempre pagará por valor. Y tú puedes ser ese valor, incluso si hoy no tienes nada. Lo que importa no es lo que tienes, es en quién te estás convirtiendo. Puede que hoy no tengas ahorro, ni propiedad, ni inversiones, pero puedes convertirte en alguien que genera oportunidades.
Aprende habilidades valiosas. Hablar en público, redactar, diseñar, programar, negociar, escuchar. Estas habilidades no cuestan miles, pero te pueden abrir puertas que nunca imaginaste. El mercado paga por valor, y tú puedes aumentar tu valor aunque hoy ganes lo mínimo. Cada minuto que inviertes en crecer, en practicar, en aprender algo nuevo, te aleja de la dependencia y te acerca al dominio. No se trata de acumular cosas, sino de transformarte en alguien que puede generar lo que necesita, cuando lo necesita. Lección número 25. No necesitas suerte, necesitas un sistema que funcione incluso en tus peores días. Muchos están esperando una racha de buena suerte, una oportunidad inesperada, una llamada milagrosa. Pero confiar en la suerte es como construir una casa sobre arena, inestable, incierta, peligrosa. En cambio, construir un sistema, aunque sea simple, te da algo mucho más poderoso que la suerte, te da control. Un sistema es una estructura de acciones que se repiten incluso cuando estás sin ánimo, sin energía o sin motivación. Es ahorrar el primer dólar del día antes de gastar. Es revisar tus cuentas cada viernes sin falta. Es dedicar 15 minutos diarios a mejorar una habilidad. Es tener días asignados para vender, para organizar, para crear. Y lo mejor es que ese sistema no tiene que ser perfecto. Solo tiene que ser constante. Mientras otros dependen de cómo se sientan, tú dependes de lo que ya está establecido. Un mal día no daña tu avance. Una semana difícil no destruye tu progreso, porque el sistema te sostiene cuando tú flaqueas. Quien tiene estructura avanza aunque el entorno esté en contra. La disciplina no nace de la inspiración, nace de la organización. Y con un sistema, hasta el salario más bajo puede convertirse en motor de transformación. Esperar que la vida cambie por una casualidad o golpe de suerte es la receta perfecta para seguir en el mismo lugar. La suerte puede ayudar, pero no se construye sobre ella. Se construye sobre sistemas. Un sistema es una rutina que se repite. Ahorrar el primer dólar del día, vender un producto cada tarde, revisar tus gastos cada domingo, leer 10 minutos diarios sobre dinero o negocios. Incluso cuando estás cansado, enfermo o frustrado, el sistema sigue ahí. Porque la disciplina no se basa en fuerza de voluntad, sino en tener una estructura que no dependa de tu ánimo. El salario mínimo no da margen para improvisar cada mes. Se requiere diseño. Lección número 26. El entorno puede ser tóxico, pero tu mentalidad no tiene por qué serlo. No siempre podemos elegir el lugar donde nacimos, el vecindario donde vivimos, la familia que nos rodea o las personas que nos acompañan. Pero sí podemos decidir qué pensamientos dejamos entrar y cuáles dejamos salir. La verdadera pobreza comienza cuando permitimos que lo que nos rodea infecte lo que pensamos de nosotros mismos. Puede que todos a tu alrededor repitan frases como: el dinero no es para nosotros, es imposible salir de aquí, mejor no soñar mucho. Pero tú puedes cuestionar eso, puedes pensar diferente, puedes ver los límites sin dejar que se conviertan en tu techo. Y si no tienes un entorno que te alimente, créalo. Rodéate virtualmente de personas que estén construyendo, no solo quejándose. Lee historias que te muestren que se puede. Escucha voces que te impulsen. Filtra tus redes sociales para que no solo te entretengan, sino que te fortalezcan. Tu mente es territorio sagrado. No permitas que el entorno la contamine. La libertad financiera comienza en el momento exacto en el que decides pensar distinto, aunque todos piensen igual. Muchos crecen rodeados de frases como: el dinero corrompe, nos tocó ser pobres, así es la vida para los de abajo. Esa narrativa, repetida desde la infancia, se instala como verdad absoluta. Pero se puede cuestionar. La mentalidad se limpia igual que un cristal empañado.
con conciencia y constancia. No necesitas cambiar a tu familia o tus amigos, pero sí puedes cambiar tu discurso interno. Repetirte todos los días: puedo crear algo distinto, estoy aprendiendo a manejar el dinero, lo que gano no me define. El entorno no siempre se elige, pero el enfoque sí. Y con enfoque, incluso el terreno más hostil se convierte en impulso. Lección número 27. Tu historia financiera es tuya, deja de compararla con la de otros. Uno de los errores más comunes en esta era es compararse constantemente con los demás. Ves a alguien con éxito en redes sociales y piensas: yo estoy muy lejos. Ves a alguien de tu edad con auto, apartamento o empresa y sientes que vas tarde. Pero esa comparación es absurda, porque estás viendo solo una parte de la historia de alguien que no conoces. Además, lo que funciona para otro no necesariamente funciona para ti. Tu punto de partida es único. Tus batallas internas, tus cargas familiares, tus circunstancias económicas, tus heridas emocionales, todo eso forma parte de tu camino. Y compararte con otros solo te quita energía que podrías usar para avanzar. En lugar de mirar hacia los lados, mira hacia atrás. Compárate contigo mismo hace 6 meses. ¿Piensas mejor? ¿Tomas decisiones más conscientes? ¿Has dado un paso, aunque sea pequeño? Eso es progreso real. La libertad no es llegar más rápido, es seguir caminando con dirección, sin dejarte desviar por la ilusión ajena. Compararse es veneno silencioso, especialmente en redes sociales donde todo parece éxito inmediato, lujos sin esfuerzo, libertad sin sacrificio. Pero esa no es la realidad. Tu camino es único. Quizá te toma más tiempo porque vienes de más atrás. Quizá tienes cargas que otros no tienen, pero también tienes fortalezas que no ves. La comparación distorsiona la percepción. Lo importante no es si alguien logró más o menos que tú. Lo importante es si hoy estás más cerca de tu libertad que ayer. No necesitas ganarle a nadie, solo necesitas avanzar, sin pausa, desde donde estás. Lección número 28. El dinero no cambia quién eres, solo amplifica lo que ya construiste. Muchos dicen: cuando tenga dinero voy a ser diferente, pero el dinero no transforma mágicamente a nadie, solo hace más visible lo que ya hay dentro. Si hoy no eres ordenado, cuando tengas más dinero, solo generarás caos más caro. Si hoy no eres generoso, seguirás siendo egoísta con más ceros en tu cuenta. Si hoy no sabes tomar decisiones, el dinero solo multiplicará tus errores. Por eso es tan importante trabajar primero en tu carácter financiero. Aprende a esperar, a postergar lo innecesario, a ser transparente, a tener principios, a elegir lo correcto aunque nadie te aplauda. Porque cuando el dinero llegue, y va a llegar si haces lo que toca, vas a necesitar una base emocional y mental para no perderte. Muchos han perdido todo por no estar listos internamente. Otros, con menos recursos, han construido imperios porque se forjaron en el silencio. El dinero no es el punto de partida, es el resultado de lo que has cultivado por dentro. Si no tienes orden, el dinero te dará caos más costoso. Si no tienes propósito, te perderás con más rapidez. Por eso es fundamental trabajar en tu carácter financiero desde el principio, aunque sea con pocos recursos. Aprende a manejar el dinero con integridad, a tener paciencia, a tomar decisiones incómodas sin corromperte. Porque cuando llegue más, y llegará si haces bien tu parte, no te destruirá. No te hará arrogante, ni irresponsable. Te hará más libre. El salario mínimo puede ser la excusa perfecta para no empezar o la plataforma para convertirte en alguien digno de manejar su propio destino. Lección número 29. Una habilidad que genere ingresos extra vale más que cualquier ascenso. El salario mínimo muchas veces no alcanza, y esperar un ascenso puede tomar años o nunca llegar.
En cambio, desarrollar una sola habilidad que puedas ofrecer al mercado puede cambiar tu realidad en meses. Esa habilidad puede ser lo que ya sabes hacer bien, o algo que puedes aprender rápido: cortar cabello, vender, reparar, traducir, diseñar, redactar, cocinar, programar, editar, enseñar. No necesitas volverte experto de la noche a la mañana. Solo necesitas encontrar lo que la gente necesita y tú puedes ofrecer. Comienza cobrando poco, entrega más de lo esperado, pide opiniones, mejora, cobra más, escala. Esa habilidad se convierte en una segunda fuente de ingresos, en una válvula de escape, en una puerta de libertad. Porque si logras generar 100, 200 o $300 al mes extra, ese dinero no solo te ayuda a pagar cuentas, te da aire, te da opciones, te da dignidad. No puedes depender de un solo ingreso. No importa si hoy solo tienes tiempo los domingos. Usa ese día para construir algo que produzca. Aprende a editar videos, cortar cabello, preparar postres, redactar, reparar, enseñar. La habilidad no necesita ser espectacular, solo útil. En lugar de esperar una promoción que quizá nunca llega, crea tu propio aumento. Con una sola habilidad podrías generar 50, 100, $200 mensuales adicionales. Y esos dólares, si se usan con inteligencia, no solo alivian el mes, abren puertas. Ser multifuncional hoy es supervivencia, pero con visión se convierte en prosperidad. Lección número 30. No te rindas al primer intento. Los resultados financieros no son instantáneos. Muchas personas empiezan bien. Hacen su presupuesto, ahorran una semana, montan un emprendimiento pequeño, pero al poco tiempo, si no ven resultados rápidos, se frustran, abandonan, cambian de idea, empiezan de nuevo. Y ese ciclo de empezar y abandonar es más destructivo que no haber hecho nada. La verdad es que la libertad financiera no llega con rapidez, pero sí llega con persistencia. Hay meses donde no verás avances, días donde todo parece ir hacia atrás, semanas donde parecerá que nada sirve, pero si sigues, si te mantienes, si ajustas sin rendirte, en algún momento la rueda gira, y cuando gira, lo cambia todo. El éxito no llega de golpe, llega por acumulación, de hábitos, de buenas decisiones, de errores corregidos, de aprendizajes pequeños, de compromisos diarios. No te rindas porque el camino es lento. Ríndete solo si prefieres quedarte en el mismo lugar para siempre. Una de las trampas más comunes es probar algo nuevo durante 2 semanas y soltarlo porque no funcionó. Pero todo cambio real tiene un tiempo de maduración. Empezar a ahorrar, a vender, a aprender una nueva habilidad o construir un proyecto paralelo requiere persistencia. Al principio parece que nada cambia, pero en algún punto todo empieza a moverse. La mayoría abandona justo antes de que eso ocurra. No eres tú quien falla, es la expectativa poco realista de obtener resultados inmediatos. La constancia silenciosa es el lenguaje del progreso. Si no ves el cambio aún, no es que estés mal, es que todavía estás construyendo. Lección número 31. El dinero que no entiendes termina controlándote. Muchas personas entran en deudas, aceptan contratos injustos o pierden oportunidades porque no entienden cómo funciona el dinero. No saben qué es interés compuesto, qué es un pasivo, cómo se calcula un retorno, cómo se protege un ingreso. Y por eso otros más informados los manipulan. No necesitas volverte financiero profesional, pero sí necesitas aprender lo básico: cómo evitar deudas que crecen, cómo leer un contrato, cómo identificar una estafa, cómo funciona una inversión, qué diferencia hay entre ingreso activo y pasivo. Cada día que sigues sin entender lo básico del dinero, te haces más vulnerable. Hoy puedes decidir cambiar eso. Leer, preguntar, estudiar,
Aplicar. Cada concepto nuevo que comprendes es una cadena menos, porque quien no entiende el dinero lo sirve, pero quien lo comprende lo pone a trabajar. No puedes darte el lujo de ignorar cómo funciona el sistema financiero básico. Si no entiendes cómo funcionan los intereses, las deudas, los impuestos, las inversiones, terminarás siendo esclavo de ellos. Y no se necesita ser experto, se necesita curiosidad. Leer, preguntar, observar. No hay excusa para la ignorancia hoy. Si no sabes cómo funciona una tarjeta de crédito, no la uses hasta que lo sepas. Si no sabes lo que firma tu nombre, no firmes. Educarte financieramente es un acto de rebeldía contra la manipulación. Quien sabe poco de dinero será siempre un objetivo fácil para quienes viven de su confusión. Lección número 32. El primer gran salto no es financiero, es emocional. Antes de ahorrar, antes de emprender, antes de invertir, hay algo que debes hacer: creer que tú también puedes. Y eso, para muchos, es lo más difícil, porque crecieron con mensajes que los limitaron. No es para ti, así nos tocó. Mejor no soñar, esto es lo que hay. Romper con eso es un acto de valentía. Es decir, sí, vengo de abajo, pero no me voy a quedar aquí. Sí, tengo poco, pero tengo cabeza, tengo manos, tengo voluntad. Y eso basta para empezar. Ese cambio interno es el verdadero salto, porque una vez que lo das, todo lo demás es cuestión de estrategia y constancia. Si no das ese salto, aunque te den dinero, lo perderás. Pero si lo das, aunque empieces con cero, lo crearás. Porque la libertad financiera no es solo un número, es una identidad, y esa identidad se forja desde adentro. Desde tu decisión de no volver a verte como víctima, desde tu decisión de comenzar, a pesar de todo. La verdadera libertad financiera empieza cuando dejas de sentirte víctima. No importa si te pagan poco, si estás endeudado, si vienes de la escasez, todo eso importa, pero no te define. Lo que sí te define es cómo eliges actuar desde ahí. Cuando asumes que puedes crear una salida, aunque no la veas clara aún, cambias tu rol. Ya no eres espectador, eres constructor, y ese cambio de actitud, silencioso pero radical, marca el inicio de todo lo demás. La mayoría quiere técnicas, atajos, métodos, pero antes que todo eso, necesitas creer que tú puedes ser el autor de tu transformación. Tal vez el mundo no cambie mañana, tal vez sigas cobrando lo mismo este mes, tal vez tus circunstancias no se transformen de la noche a la mañana, pero hay algo que sí puede cambiar ahora mismo: tú. No se trata de esperar más, ni de tenerlo todo claro, ni de que llegue el momento perfecto. Se trata de que ya entendiste que con lo que tienes, aunque sea poco, puedes empezar a construir algo más grande que tus excusas, más fuerte que tu miedo y más valioso que cualquier cheque. Tú no fuiste creado para sobrevivir eternamente. Fuiste creado para crecer, para decidir, para tomar el control. Y si logras ordenar tu mente, tus hábitos, tu entorno y tu manera de pensar el dinero, ese salario mínimo que un día parecía una cadena, será solo el punto de partida de tu libertad, porque al final no se trata de cuánto ganas, sino de cuánto estás dispuesto a dejar de rendirte. Como dijo Robert Kiyosaki, no es cuánto dinero ganas, sino cuánto conservas, qué tan duro trabaja para ti y cuántas generaciones lo conservarán. Este no es el fin, es el momento de empezar diferente. ¿Qué opinión tienes acerca de estas 32 lecciones de cómo usar el salario mínimo para alcanzar la libertad financiera? Si el podcast te sirvió, compártelo con un familiar o un amigo para que también pueda sacar provecho a esta sabiduría milenaria. Nos vemos en una próxima ocasión.